Vamos a seguir con el libro de Romanos, sí, porque quiero avanzar. Y dice así el versículo 27 del capítulo 9, ¿sí? Dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejante. Por lo tanto, Pablo, sí, nos da justamente acá a entender que el Padre ha dejado descendencia y por supuesto, porque todos aquellos que somos injertados en el olivo verde somos descendientes de Israel y somos hijos de Abraham por la fe. Dice la palabra en Gálatas 3:19, ¿sí? Gloria al Señor. Lo voy a verificar. Gálatas, sí. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Así que podemos ver ahí justamente Isaías 10:22 al 23 dice así. 10:22 al 23 dice así. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Yahweh de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por eso dice justamente el autor de Romanos dice, en Romanos 9:27 dice, también Isaías clama tocante, ¿sí? Y en el 29 dice, y como antes dijo Isaías. ¿Por qué? Esto es importante aclarar, que nosotros siempre en el nuevo pacto vamos a leer, escrito está, o el profeta lo dijo. ¿Por qué? Porque ellos todo lo que enseñaban y hablaban y vivían era con respecto a la Torá. Acá una vez más nos queda claro, sí, que justamente él hablaba el apóstol, sí, con respecto a la Torá. Veamos ahí justamente en Isaías 1:4, volvamos al libro de Isaías que está hablando Pablo, ¿verdad? 1:4 dice así, hasta el 19. Oh, dice gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados. Dejaron a Yahweh, o a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Claro, esto justamente lo que habla Isaías era la condición del pueblo, sí, porque realmente para que el pueblo sea sanado y sea curado necesitaba la redención que hizo nuestro Señor Yahshua en el madero. Vuestra tierra está destruida, dice, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjero y asolada como asolamiento de extranjero. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Yahweh de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejante a Gomorra. Príncipe de Gomorra, oíd palabra de Yahweh, escuchad la ley de nuestro Adonai, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestro sacrificio? Hastiado estoy de holocausto, de carnero, de cebo de animal gordo. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes la tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlo. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ese es el versículo
versículo 15 de Isaías. Esto es muy importante porque nosotros sabemos, y desde mi punto de vista, ¿verdad? Enseñamos, porque el Padre me ha mandado a enseñar la Torá, enseñamos la Torá y la vivimos en este tiempo porque es la restauración de Israel. Yeshua dice que en los últimos tiempos, la palabra dice que el Padre va a restaurar Israel y de hecho lo está haciendo. Ya desde el 2009, 2010 que estamos viviendo la Torá, muchos hijos del Señor desde todo el mundo. Muy bien, muchos guardamos, por supuesto, los mandamientos que son las fiestas, son eternas, el Shabbat es eterno, comer sano fue para siempre, no es que ahora se puede comer cualquier cosa, no, nunca el Padre lo ha cambiado sus preceptos. Entonces acá nos encontramos con una situación que muchos se preguntan por no entender el contexto, ¿verdad?, de lo que está hablando el profeta Isaías. Porque dice, lo que ellos estaban haciendo, todo lo que nosotros hacemos, ¿con qué fin o para agradar a quién lo hacemos? El problema acá del pueblo era que ellos estaban llevando ofrenda, estaban haciendo la fiesta, estaban haciendo todo, pero para deleitarse y seguir viviendo en sus pecados. Y eso es lo que el Padre no quiere, porque a mí de qué me sirve guardar la Torá, ¿sí? O guardar la fiesta, guardar el Shabbat, como en mi caso lo hago y lo enseño en la congregación y lo hacemos. ¿De qué nos sirve si seguimos viviendo una vida de pecado? No. Por eso dice el Padre, hastiado estoy de vuestras ofrendas, tu incienso me es abominable. O sea, ¿acaso el Padre abomina nuestra oración delante de Él? No, ¿verdad? No, por supuesto, ni de su pueblo. El problema era que su pueblo quería seguir contaminando, ¿sí? Ofreciendo, dando la ofrenda, haciendo los sacrificios que hacía en aquel tiempo, hoy ya no lo hacemos, pero seguir pecando. Por eso el Padre nos deja bien claro en el Nuevo Pacto, Hebreos 10:26, ¿sí?, que el que pecare deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no le queda más que una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Entonces es lo mismo que está diciendo el autor de Hebreo, está diciendo el profeta Isaías. No es diferente. Lo mismo que el Padre demandaba en el Antiguo Pacto, demanda en el Nuevo Pacto, ¿sí? Con la diferencia que la maldición de la ley, no la ley, la maldición de la ley llevó a Yeshua en el madero. Porque si no fuera porque Yeshua hubiera venido muerto y resucitado en el madero, realmente esa maldición estaba sobre nosotros y no la podíamos soportar. Íbamos a ser muertos porque Yahweh es un Padre santo, ¿sí?, que no soporta lo que es el pecado, y el pecado está en el mundo. Él no iba a soportar este pecado, ¿sí?, que nos gobierna muchas veces. Entonces, por la misericordia de Yeshua, ¿sí?, o de Jesús, que como tú lo conoces, ¿sí?, de Yeshua, que derramó su sangre en el madero, por esa misericordia nos cubre, y nunca debemos olvidar que es esa misericordia que nos cubre. No es que porque Yahweh no nos ve, que pecamos o que hacemos distintas cosas que a Él le desagrada. No, por la misericordia, aleluya, porque dice, porque sus misericordias no fueron, no decayeron, es que nosotros estamos todavía de pie. La gloria y la honra sea para el Padre. Entonces en el versículo 16 del capítulo 1 de Isaías dice así: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, ¿sí? Quitad la iniquidad. Ahí dice justamente, lavaos y limpiaos, dice Isaías, quitad la iniquidad de vuestras obras. Nos dice, quiten las obras. Nos dicen, dejen de guardar el Shabbat, dejen de guardar la luna nueva, que es el Rosh Chodesh, justamente, que entramos el viernes a la caída del sol. El quinto mes bíblico, Rosh Chodesh. No dice, dejen de guardar el mes, dejen de guardar el Shabbat, dejen de guardar la fiesta. No, dice, quitad la iniquidad de vuestras obras. Las obras están bien que hagamos, que amemos al prójimo, es una obra, ¿sí? Que oremos por el prójimo, son obras, sí, está bien que hagamos, porque dice Efesios justamente 4, que Él nos creó de antemano para buenas obras, que fueron creadas ya desde un principio. No es que somos salvos por obras, somos salvos por fe, lo sabemos, pero fuimos creados para hacer buenas obras. Entonces dice, en el 16, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice, luego que hagas todo esto, luego que deje la iniquidad en las obras, ¿sí? No que las obras, sino la iniquidad en las obras, no que esté haciendo las obras con iniquidad, no, que haga las obras en santidad, que haga las obras en obediencia, ¿sí?
y que luego de eso, dice, después de hacer justicia, después de hacer rectitud al agraviado, después de hacer justicia al huérfano, después de amparar a la viuda, dice, venid, venid, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, dice Isaías 1:18, vendrán a ser como blanca lana. Oiga la promesa del Padre. Si quisieres, dice, y oyeres y comiereis el bien de la tierra, si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Entonces, en toda la palabra, desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, el Padre nos habla que Él nos ha presentado, ¿sí? La bendición y la maldición. Por eso dice, elijan pues la bendición para que vivan, ¿sí? Porque si elegimos la maldición, ciertamente vamos a perecer. En Éxodo 19:3, vayamos a Éxodo 19:3, ¿sí? Estamos en el versículo 27 al 29. Vamos a Éxodo 19. 3 al 6 dice así. 19, 3 al 6 dice así. Y Moisés subió a Adonai y Yahweh lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muy bien, esto es lo que le dice Yahweh por boca de Moisés, sí, a todo el pueblo en Éxodo 19, 3 al 6. Pero vamos a ver qué es lo que dice Yahweh en el nuevo pacto en Apocalipsis, más precisamente Apocalipsis 1:6, vamos, porque muchas veces nosotros decimos no, pero eso dice el antiguo pacto, eso no dice. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 1:6, dice así. Desde el 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, es primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Lo mismo que él dijo, nos hizo reyes y sacerdotes, gente santa. ¿Cuándo? Si guardamos, por eso dice, vosotros visteis lo que yo hice, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis un especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es la tierra. O sea, hay una condición, ¿sí? Si le obedecemos y si andamos conforme Él manda, ¿verdad? Dice, vosotros me seréis un reino de sacerdote. Ustedes me van a servir, pero como yo quiero, dice en otras palabras el Señor. Y gente santa, van a vivir en santidad. Estas son las palabras que dirás. Y en Apocalipsis, al apóstol Juan, el Padre le dice justamente, y nos hizo reyes y sacerdote para Dios, para Adonai, su Padre, y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Gloria al Padre. En Romanos, volvamos al libro que estamos estudiando, ¿sí? Romanos 30 dice así. Aquí. Romanos 9:30 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Muy bien, aquí podemos ver que los gentiles hemos alcanzado lo que éramos gentiles, ¿verdad? Porque esto es lo que siempre aclaro, no somos más gentiles. Muchos dicen, nosotros somos gentiles. No somos gentiles.
éramos gentiles. Bueno, si tú quieres ser gentil, no hay problema, sigue diciendo que eres gentil. Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, pero solamente enseño. Y la palabra dice, cuando ustedes eran gentiles, ¿sí? Se los extraviaba llevando como ídolos mudos. Entonces nosotros no somos gentiles porque no adoramos a ídolos, no adoramos a yeso, no adoramos a estampita, no adoramos a un monumento. No, nosotros adoramos al Dios Todopoderoso y tenemos un pacto. El gentil no tiene pacto, dice la palabra, nos enseña lo que es un gentil. Entonces no podemos decir que somos gentiles porque no somos gentiles, tenemos un pacto. ¿Cuál es el pacto? Yo seré su Dios, dijo Yahweh, y ustedes serán mi pueblo. Ese es el pacto que Él hizo con nosotros, gloria al Padre, y lo confirmó y lo afirmó por medio de la sangre derramada en el madero Yeshua HaMashiach. En Oseas 2, 19 al 23 dice así, dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahweh, ¿sí? En aquel tiempo responderé, dice Yahweh, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, el hijo de Oseas, ¿sí? Que significa esparcido, ¿sí? Entonces dice, y ellos responderán a Jezreel, ¿sí? La palabra del Padre responderá a los esparcidos. Todos aquellos que fueron, sí, nuestros antepasados esparcidos, ¿sí? Por medio de los reyes que llevaron cautivo, primeramente, por supuesto, el rey de Asiria, después todos los demás reyes que tuvieron cautivo al reino del norte y le hicieron, por supuesto, perder la identidad, porque esa era la manera, ¿sí? De apoderarse de los pueblos cuando le cambiaban la identidad y le hacían olvidar de su identidad. Por eso justamente le dividían, ¿sí? A las personas no lo dejaban todos juntos, sino que lo dividían en distintas ciudades para que pierdan la identidad. Y de esta manera nos convertimos en gentiles porque perdimos nuestra identidad. Por eso dice Oseas que a los hijos de Israel en la dispersión, ellos terminaron no conociendo la Torá. Para ellos era cosa extraña, y hoy en día es así. Hoy en día muchas personas dicen, no, eso es de los judíos, eso es secta, eso es judaizar. No están entendiendo que el reino del norte va a volver. ¿Quién es el reino del norte? Israel, lo que somos injertados en el olivo verde por medio de Yeshua. Entonces dice, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo Ruama, ¿sí? La que dijimos justamente, lo Ruama, la hija de Oseas, que dijo, no tendré misericordia, sin compasión. Tendré misericordia y diré a lo a mí. ¿Quién era lo a mí? No soy mi pueblo. Este era el hijo de Oseas, ¿sí? No soy mi pueblo. Entonces dice, y diré a lo a mí, o sea, tú eres mi pueblo. Cuando le dijo, tú no eres mi pueblo, ahora le va a decir, tú eres mi pueblo. Y él dirá, Dios mío, qué maravilloso, gloria al Señor. Y en este tiempo, justamente, estamos entendiendo lo que está sucediendo y lo que Oseas venía hablando, ¿verdad? Romanos 9:25 podemos ver que dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada, ¿sí? Nosotros no éramos pueblo de Adonai, por eso dice Efesios 2, no eran pueblo, estaban lejos, ¿sí? Alejados de la ciudadanía de Israel, pero por medio de la sangre de Yeshua HaMashiach vinimos a ser pueblo suyo, oveja de su prado. Ya no somos extranjeros, somos pueblo suyo, ya no somos gentiles, somos sus hijos, ¿sí? Ya no somos advenedizos, ahora somos sacerdotes del Dios viviente. Qué maravilloso, la misericordia y la gloria. Dice el versículo 30, dice 31, dice, mas Israel, el 30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. O sea que hay dos justicias, sí. Una que es por obra y otra que es por fe. Entonces, esto tenemos que entender. Es importante porque una vez que comprendemos el libro de Romanos, sí, ya todos los demás, las otras cartas del apóstol y de los discípulos del Señor ya son más fácil de comprender. Entonces dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Muy bien, aquí hay dos cosas importantes, la justicia que es por fe y la justicia que es por la ley, ¿sí?
Al principio decíamos que Yeshua se llevó la maldición de la ley, no la ley, porque la ley es eterna. Y Pablo, ya vimos aquí en Romanos justamente, que Pablo dice que la ley es buena, que la ley es perfecta y que la ley realmente, la ley es agradable, sí, es buena. Entonces, ¿acaso Pablo se contradice? No, es que no hemos comprendido a Pablo. Por eso Pedro dice que Pablo dice palabras difíciles de entender que algunos indoctos tuercen para su propia perdición, y es una realidad. Lo hemos malinterpretado a Pablo por muchísimos años, siglos, hemos malinterpretado a Pablo. Entonces acá tenemos dos leyes. Y resulta que en el libro de Mateos 5:17 podemos ver que el Señor dice, no penséis que he venido para abrogar la Torá. Dice la ley, ¿verdad? Fue traducido ley, pero está hablando de la Torá. No penséis que he venido a abrogar la Torá, o sea, que he venido a anularla. Dice el Señor, no piensen que he venido a anular, la Torá ni los profetas. O sea, todo lo que dice la Torá y lo que dicen los profetas se cumplirá. No he venido para abrogar, o sea, no he venido para anular, sino para cumplir. Dice, vamos a leer hasta el 16. Dice del 16, Mateo 5, del 17 al 20, sino que he venido para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá. ¿Sí? Fue traducido ley. Hasta que todo se haya cumplido. Esto está diciendo ¿quién? Yeshua, en el nuevo pacto en Mateos. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿sí? O sea, de manera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿sí? Podemos decir, bueno, el Shabbat no es un mandamiento pequeño, pero supongamos, quebrantamos Shabbat, no guardamos Shabbat, que es un mandamiento eterno, ¿verdad? Es un mandamiento eterno. Los que guardamos la Torah ya sabemos que el Shabbat es un mandamiento eterno y no hay discusión, que Jesús trajo el domingo y que ahora no es más, no, ya sabemos todo eso, no hay discusión. Entonces, dice, y así enseña a los hombres, el que quebranta Shabbat, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, en ejemplo el Shabbat, el que quebrante el Shabbat, por ejemplo, y enseña que no se debe cumplir, dice, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y me parece muy importante que la palabra no dice que el que quebrante un mandamiento muy pequeño no será salvo. No dice, ¿verdad? No, en absoluto. Dice que será llamado pequeño. ¿Va a estar en el cielo? Sí. O sea, ¿va a estar en el reino de los cielos, como dice la palabra? Sí, pero será llamado pequeño. Ahí está la diferencia, ¿sí? Que la justicia por la fe, ¿sí? Y la justicia por la ley. Entonces, dice después, en el versículo 20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de los fariseos? Que ellos guardaban la ley, ¿sí? Pero no tenían a Cristo, ¿sí? Porque Cristo todavía no había venido, ¿verdad? Pero cuando Cristo vino, muchos de ellos tampoco quisieron a Cristo. Muchos de ellos sí, porque vemos la palabra nos enseña que en Hechos dice que cuando Pedro predicó fueron salvas más de 3.000 almas, y esas almas eran muchos hermanos judíos. Y la palabra también en Hechos, cuando estudiamos el libro de Hechos lo vamos a ver, dice que muchos judíos fueron salvos, y hasta el día de hoy que muchos hermanos judíos vienen a la salvación de Yeshua. No quiere decir que porque pasó todo lo que pasó en el primer siglo, nuestros hermanos los judíos jamás van a venir al Señor. Eso no es así, porque la palabra nos enseña otra cosa. Entonces acá podemos ver que dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Claro, porque ¿cuál es el problema? Que cuando el problema aquí en el primer siglo era que ellos querían guardar, la discusión, ¿sí? Y el tema era que ellos querían guardar la ley sin Cristo. Ese era el problema, porque ahora dice Pablo dice, vino Cristo, ¿sí? Y nosotros guardamos la ley, ¿por qué? Guardamos la Torá, ¿por qué? Por fe, no para ser salvo. Ellos entendían que esto era así, que ellos tenían que guardar la ley para ser salvo, ¿sí? Para vivir una vida de salvación. Ahora bien, Yeshua viene, derrama su sangre preciosa, nos da salvación,
Y por amor, porque dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. En otras palabras, si me amás, guardad mi Torá. Entonces, por amor, por obediencia, por gratitud, por ser salvo, guardamos, no para ser salvo. Esa es la diferencia. Entonces, si no, lo que dice Mateo 5, 17 al 20, que leímos recién, sería una contradicción, ¿verdad? Porque si Yahshua dice, yo no he venido a abrogar, yo he venido a cumplir, y todo lo que dicen los profetas y la Torah se cumplirá, y el que quebranta un mandamiento será llamado pequeño. Va a estar allá, pero será llamado pequeño. Esa es la diferencia, que las obras, ¿sí?, en Cristo no son para salvación, ¿sí? Son para honra y son para bendición, ¿sí? Son para galardones, no son para salvación. Nosotros somos salvos por gracia y eso lo tenemos claro y lo tenemos que tener bien claro siempre, gloria al Señor. Entonces podemos ver que en Números 15, del 15 al 16 dice así. Gloria al Señor. Números 15, del 15 al 16 dice así. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Yahweh. Dice, una misma Torá, dice ley, ¿verdad? Pero fue traducido ley, dice que significa Torá. Una misma Torá y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. No dice, ni en la Torá, ni en el Nuevo Pacto dice que tenemos un estatuto o una Torá diferente al pueblo de Dios. No. Una misma Torá tendrá ¿quién? El israelita natural y el extranjero. ¿Quiénes éramos extranjeros nosotros? ¿Sí? Que hemos perdido y hemos perdido nuestra identidad y nos convertimos en gentiles. Ahora nosotros que éramos extranjeros, ahora fuimos cercanos, ¿sí?, al pueblo. ¿Por qué? Por medio de la sangre derramada en el madero. Qué interesante, gloria al Señor. En Hechos 7:38 podemos ver, vamos al libro de Hechos, 7:38 dice así. Gloria al Señor. Dice así, 7:38. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Gloria al Señor. Podemos ver, muy importante, porque aquí está una defensa, ¿sí? Esta es parte de lo que estoy leyendo, de la defensa que tuvo, lo que habló Esteban antes de ser muerto, ¿verdad? O sea, él está, en otras palabras, le está diciendo, yo todo lo que predico de la salvación de Adonai, ¿sí? Desde el principio. El problema era que ellos decían, ya no hay que circuncidarse para venir a adorar al Padre. Ahora aceptamos a Yeshua, venimos a adorar al Padre, y luego porque amamos al Padre, ¿sí?, y porque somos salvos, vamos a guardar el mandamiento, y el que quiere obedecer se va a circuncidar porque es un mandamiento y es eterno, ¿sí? La palabra dice que somos hijos de Abraham por la fe. Y la palabra nos enseña que Abraham salió de Ur de los Caldeos, vino, ¿sí? Y dice luego que después de mucho tiempo, después que el Señor le habló a Abraham y le entregó todas las promesas, después de todo eso, Abraham recién se circuncidó. ¿Por qué? Porque la circuncisión, por ejemplo, y los mandamientos es una cosa de obediencia por amor, ¿sí? No es para salvación. Entonces, este era el problema que estaba sucediendo en el primer siglo, ¿sí? Que no querían justamente que los hermanos dejen de adorar al Padre como venían adorando de siglos y siglos atrás, ¿sí? Entonces ahora viene Pablo, viene Pedro, viene Esteban, dice, no, aceptemos a Yeshua y enseñemos a los gentiles que vienen entrando cómo deben vivir, y luego ellos, dice Hechos 15, ¿sí?
me vino esta palabra, lo vamos a leer. Hechos 15 dice, 15:21 dice, sino que se le escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos siempre van a aprender. Desde tiempos antiguos. ¿Quién es Moisés? La Torá. Porque Moisés dice, tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de Shabbat. Oiga, qué interesante. Moisés, la Torá, Moisés tiene dice desde tiempos antiguos en cada ciudad. Aquí en Paso de los Libres, Argentina, no sé, en Córdoba, qué sé yo, en Italia, en donde sea, en cada lugar, no sé, no se me ocurre, en Brasil, en Paraguay, en todos los lugares, tiene quien lo predique. Moisés siempre va a tener quien enseñe la Torá, por parte de Yahshua, por supuesto. ¿Sí? Moisés, la Torá. Siempre dice, desde tiempos antiguos. Estoy leyendo Hechos 15:21, porque es muy interesante cómo muchas veces los pastores, por no saber explicar este tema y no entender, ¿sí?, pasan por alto este versículo 21, que es muy importante, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Ellos se juntaban los días de reposo porque guardaban el Shabbat nuestros hermanos. Pablo, Pedro, Juan, Esteban, Santiago, todos guardaban el día de reposo. Eso nunca ellos abolieron la Torá. Pero fueron muertos, ¿por qué? Porque los que les perseguían y los que les mataban decían que ellos estaban trayendo una enseñanza diferente a la que el Padre mandó al pie del monte. Y no era una enseñanza diferente, era la misma, era la única enseñanza. ¿Por qué? Porque el Padre dijo, aleluya, que los primogénitos de Israel serían sus sacerdotes. Y ahora Yahshua viene y dice que nosotros somos la congregación de los primogénitos y que Él nos compró por medio de su sangre preciosa. Esto es súper interesante poder entender. Romanos 9:32 dice así. Dice, ¿por qué dice? Porque iban tras ella no por fe. Porque leímos el 31, ¿verdad? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Dice, se hace una pregunta, ¿verdad? Dice, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. O sea, ellos, ¿por qué no alcanzaron? ¿Sí? Porque iban realmente, no iban por fe, ¿sí? No seguían al Padre por fe, sino que hacían las cosas, ¿sí? Por eso es que hacían justamente, voy a terminar esto, porque hacían las obras, ¿sí? Y creían que eran salvos por eso, ¿sí? Entonces, hoy hacemos por fe hacemos. O sea, ellos no alcanzaron porque no hacían con fe, ¿sí? Nosotros lo alcanzamos porque hacemos por fe, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros? Israel, que fuimos injertados en el olivo verde. Estamos justamente meditando en Romanos 9 para terminar, ¿sí? Y mañana, si el Padre nos permite, como siempre digo, poder comenzar el capítulo 10. Y el versículo 33 dice, el 32 dice, ¿por qué dice? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, de aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Isaías 28:16. Como está escrito, todo lo que Pablo habló, Pedro, Juan, los apóstoles, los discípulos, está escrito. ¿Dónde está escrito? En la Torá, en el Tanaj, en los profetas. Porque ellos hablaban, sí, todo lo que hablaron en el nuevo pacto, dice el antiguo pacto. Y es muy interesante porque vemos acá que porque ellos nos alcanzaron justamente la justicia, sí, porque iban por las obras, no por fe. Ahora bien, vemos en Gálatas, esto es muy interesante poder entender, vemos en Gálatas 2:16 que dice así, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, ¿sí? Muy bien, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe en Cristo. Ahí le está explicando Pablo a sus hermanos. Hemos creído en Cristo. No es que hemos dejado la Torá, en otras palabras, ¿sí?
hemos creído en Cristo y somos justificados, ¿sí? Por la fe en Cristo y por ser justificado en Cristo y salvo, guardamos la Torá de Adonai. Muy bien. Vamos a ver. Dice así, siguiendo, ¿sí? Para ser justificado por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muy bien. Acá dice que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Acaso hay una contradicción? Vamos a ver lo que dice en Romanos 2. Esto es muy interesante. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley o de la Torá los justos ante Adonai, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si en Gálatas 2:16 nos dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído, dice, en Jesucristo, para ser justificado por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muy bien. En Romanos, el autor de Romanos nos dice, en Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Adonai, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ay, nos encontramos con una situación terrible porque decimos, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que no seremos justificados? Y después nos dice que sí que seremos justificados, no son los oidores, sino los hacedores. Entonces aquí hay un problema que resolver. Y no es un problema grave, no es un tema realmente incomprensible, sino esto realmente se comprende por medio de lo que el apóstol está hablando, ¿sí? Porque el problema aquí justamente es que le está diciendo, si ustedes hacen obra y no quieren a Cristo, no serán salvos. No es esa la manera de ser salvo, porque la restauración de Israel viene por medio de Yeshua, no por las obras de la ley. Ese era el problema, porque si no nos encontramos con una contradicción, y la palabra no se contradice, es que no hemos comprendido. Entonces cualquiera que quiere venir a discutir este tema sin entender el texto y el contexto de lo que está hablando el apóstol, ¿qué hacemos? Hacemos doctrinas y vanas enseñanzas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está diciendo es que hacer las obras de la ley, ¿sí? O sea, guardar los mandamientos, guardar el Shabbat, guardar la fiesta, no adulterar, no robar, no mentir, no, todo eso, esto está bien, pero haciendo todo esto y desechando a Cristo, no seremos salvos. Seremos salvos si amamos a Cristo, aceptamos a Cristo, y porque somos salvos y tenemos fe en Él, guardamos sus mandamientos porque le amamos. Ese es el punto que se está discutiendo en el primer siglo. Ese es el problema, porque si no, se estaría contradiciendo, ¿verdad? Y no se contradice bajo ninguna circunstancia, no se contradice la palabra. El tema aquí es que nos está enseñando el apóstol que debemos aceptar a Cristo, y luego porque venimos a Cristo, como dice Hechos 15:20, ¿sí? Porque venimos a Él cada día de Shabbat, aunque hoy aprendemos todo el tiempo la palabra, pero cada día de reposo, estudiaremos a Moisés. ¿Quién es Moisés? Usted si va y lee Hechos 15:20, dice en su Biblia, la Reina Valera, ¿quién es Moisés? La Torá. Vamos a aprender. Entonces Bernabé le está diciendo a los hermanos, tranquilo, ellos van a aprender a guardar el Shabbat, van a aprender a comer sano, van a aprender a guardar la fiesta, van a aprender a que no deben adulterar, van a aprender todo esto. Pero es necesario que acepten a Cristo. Y luego ellos van a ir aprendiendo a medida que pasa el tiempo. Santiago 2:23 dice así. Al 25 dice así. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, a Adonai, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Adonai. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Ahí una vez más nos dice Santiago. O sea, cuando nosotros leemos un versículo, si nos quedamos solamente con Gálatas 2:16, no vamos a entender lo que está sucediendo, porque después vamos a Romanos 2:13 y decimos, bueno, esto no entiendo, porque acá dice que somos justificados por las obras y allá dice que no somos justificados por las obras. Entonces no entiendo, cierro la Biblia y digo, bueno, no somos justificados por las obras, no hagamos nada, porque Yeshua ya hizo todo. Y no es así.
No es así. Debemos aceptar a Cristo, sí, por supuesto. Él es el centro de nuestras vidas y a Él debemos seguir y amarlo. Y porque lo amamos y lo seguimos y porque somos gratos a lo que Él hizo por nosotros, que no tenemos nada nosotros para dar, porque hagamos todo lo que hagamos en esta tierra, no vamos a pagar nunca ese sacrificio tan precioso que Él hizo por nosotros y tan valioso, ¿verdad? Pero es necesario que hagamos buenas obras porque fuimos hechos para ser creados para hacer buenas obras. Así también, Rahab, dice la ramera, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por el camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya creados en Cristo, en Yeshua, para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras. No fuimos creados para quedarnos ahí mirando a la nada misma porque algún día Cristo va a venir por nosotros. No. Fuimos creados para buenas obras. Fuimos creados para hacer las obras, dice, las cuales Dios preparó, Efesios 2:10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios preparó de antemano. Dios de antemano desde el principio de todas las cosas. Él nos ha dado su Torah para que vivamos y podamos realmente cumplir su palabra y hacerle fiel a Él, porque Él es fiel. Aunque si nosotros somos infieles, Él se mantiene fiel porque Él es fiel a su palabra. Hebreo 9:22 dice así, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Sí? Era necesario, gloria al Padre, siempre hubo derramamiento de sangre. O sea, muchos dicen, no, porque ahora Yeshua ya vino y ya derramó su sangre preciosa y ya hizo todo por nosotros. No, siempre hubo derramamiento de sangre. En el Antiguo Pacto también había derramamiento de sangre, pero no era, por supuesto, la sangre de Yeshua, era la sangre de animales, ¿sí? Y hoy en la actualidad tenemos a nuestro Señor amado que ha derramado su sangre preciosa. Siempre hubo derramamiento. Ahora, por supuesto, ya no hacemos derramamiento de sangre porque Él fue el único sacrificio perfecto y para siempre. Vamos a leer para terminar Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice así. Aquí estamos. Dice, toda la escritura es inspirada por Adonai y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Adonai o de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué somos preparados para buena obra? ¿Sí? Fuimos preparados para buena obra, fuimos limpiados, fuimos llamados para hacer buenas obras. ¿Sí? Fuimos llamados para hacer la obra, fuimos llamados para amar, fuimos llamados para orar por los demás, fuimos llamados para evangelizar, fuimos llamados a guardar sus mandamientos, fuimos llamados para hacer buenas obras, para eso fuimos creados. Qué maravilloso, gloria al Señor, el amor de Adonai, el Padre, nuestro Elohim, sobre nosotros desde el principio de todas las cosas. Yahweh te bendiga y te prospere en todas las cosas y shalom.